Hola, soy Juan de cocinando.cooking. Hoy queríamos hacer un vídeo sobre los escandallos. Para empezar vamos a hacer un pequeño vídeo explicando algunos conceptos y un poco el proceso de cómo hacer un escandallo, y después haremos una segunda parte del vídeo en la que os explicaremos con una hoja de cálculo cómo hacer un escandallo de cero, ¿vale? Entonces, los conceptos que vamos a explicar es qué es un escandallo, peso, bruto, neto y escurrido, las diferencias, mermas, cocción y descartes, unidades versus peso y cómo calcular el precio por ración, ¿de acuerdo? En principio son conceptos bastante sencillos, pero que hay que aclarar y hay que tener claros, porque después confusiones con estos pesos van a hacer que nuestros escandallos sean incorrectos y que a partir de ahí nuestras fichas técnicas también estén mal y sean confusas. Entonces, una vez tengamos hecho este vídeo, si queréis podemos hacer un vídeo explicando la diferencia entre un escandallo y una ficha técnica, y cómo sacar una ficha técnica a partir de un escandallo y cuáles son las cualidades que creemos que tiene que tener una ficha técnica. Escandallo. ¿Qué información tenemos que tener en un escandallo? Tenemos que tener ingredientes, cuáles son los ingredientes que estamos usando y en qué formato, precio, cuánto nos cuesta por kilo, por unidad o como sea que lo hayamos comprado, unidad. Esto es muy importante. Unidad es la magnitud en la que vamos a medir los ingredientes que estamos utilizando. Pueden ser, como he dicho, kilos, gramos o unidades o piezas, como queráis. Yo opino que tienen que ser todos los ingredientes que tenemos en el escandallo, y en todos los escandallos que tengamos tenemos que tener una uniformidad y bien usar unidades, kilos o gramos. Lo más sencillo obviamente es utilizar kilos o gramos. Cantidad. Tenemos que definir la cantidad de cada ingrediente que vayamos a usar. Porque hemos puesto aquí gramos y kilos. Un kilo son 1000 gramos. Es así de sencillo, ¿vale? Esto tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque si no suceden errores. También hay básculas que te miden en gramos y hay básculas que te miden en kilos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, una vez más, suceden errores si no. Entonces, 800 gramos pueden ser esto o pueden ser esto. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Y por lo tanto, si estamos hablando en kilos, 80 gramos serán esta cantidad. Esto lo explico porque es la confusión más común que tiene la gente. Les pones 0,8 y te ponen 80 gramos, les pones 0,08 y les arruinan la vida. Entonces, me he encontrado muy a menudo tener que explicar esto a gente adulta que debería saberlo. Entonces lo aclaro para que así no haya duda. Peso bruto, neto y escurrido. El peso bruto es el peso total que hemos pagado para obtener el ingrediente en concreto. El peso neto es ese peso quitando lo que no vayamos a usar, es decir, la piel, las pepitas, la cabeza del pescado, el hueso, demás. El peso escurrido es algo que se utiliza normalmente cuando compras conservas o cuando compras productos congelados. ¿Y por qué es? Cuando tú compras una conserva, en la lata te pone peso neto y peso escurrido. Peso neto es todo el contenido de la lata, porque lo has pagado y es tuyo, entonces es el peso neto. Y el peso escurrido es, digamos, el producto en el que has comprado. Si has comprado peras en almíbar y te vienen 2 kilos de peso neto y el peso escurrido es 1,5 kilos, quiere decir que ahí hay medio kilo de líquido. Es algo que tienes que tener en cuenta porque normalmente te va a suponer una merma. Y hablando de mermas,
mermas, cocción y descartes. Tenemos dos tipos de merma generalmente. Una que es la más común tal vez, no sé, son los descartes, es decir, lo que he mencionado antes, peladuras de verdura, espinas de pescado, huesos de carne, grasas que has limpiado en un trozo de carne y demás. Estas mermas cabe decir que no son necesariamente desperdicios, por eso no he puesto aquí desperdicios o sobras, son descartes, son cosas que descartas para esa receta en concreto. Sin embargo, lo puedes aprovechar para otra cosa. Cuando limpias pescados o carnes, con eso puedes hacer caldo. Depende de qué trozo de carne estés limpiando, puedes hacer hamburguesas o albóndigas o lo que sea. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, no solo porque afecta al precio, sino que además te puede ser un ahorro de costo para otra receta. Cocción. Las verduras, las carnes, en general, cuando los cocinas, pierdes volumen, se reduce la pieza, por lo tanto, el peso con el que empezarás la receta no va a ser el mismo que el rendimiento que obtengas de ese producto. Por otro lado, hay ingredientes que con la cocción ganan peso, como las féculas, los arroces, pastas y demás. Esto lo tienes que tener en cuenta porque después, al calcular la cantidad que te sale de producto, se doblará o se triplicará. Hay arroces, por ejemplo el arroz integral crece mucho volumen y lo tienes que tener en cuenta porque tienes que empezar con una cantidad más pequeña, hay que tenerlo en cuenta. Unidad versus peso. Como he dicho, es muy importante que todas las magnitudes que utilizamos sean las mismas para medir las cantidades, por lo tanto a veces surge la necesidad de saber cuánto estoy pagando el precio por kilo de algo que compro por unidad y pago por unidad. En este caso lo único que tenemos que saber es cuánto pesa cada unidad y la fórmula es la siguiente: precio dividido por los gramos que pesa multiplicado por 1000, ¿vale? Este peso es en gramos, o sea que si son 200 gramos sería 200, no 0,2, ¿vale? Es un error muy típico y después te salen los números que no tienen ningún sentido. Y así conseguiríamos el precio por kilo, ¿de acuerdo? Por último, tenemos el precio por ración. Si yo tengo todo el escandallo hecho, tengo los pesos, sé cuánto estoy pagando por la cantidad total, por el lote de producto que he producido, pero quiero saber cuánto me cuesta una ración que sirvo. Entonces, para eso tengo que calcular dos cosas. Primero, tengo que calcular el número de raciones que tengo con lo que he producido. Y ahora vamos a explicar en profundidad la diferencia entre calcular las raciones o calcular solo el peso que he producido. ¿Cuándo nos conviene esa diferencia? Cogemos la cantidad total de producto que hemos hecho y lo dividimos por los gramos que queremos que pese cada ración. Eso es un vídeo en sí mismo, si queréis podemos ver cómo racionar y qué cantidades se suelen poner de cada producto, que varía, aunque en realidad es algo basado normalmente en tradición y no, sobre todo ahora que la gente quiere comer más healthy y eso, a lo mejor las raciones de carne se han reducido un poco, las de pescado han aumentado un poco, las de verdura han aumentado muchísimo, entonces, pero se puede hacer un vídeo al respecto si alguien demuestra interés. Dividimos la cantidad total por los gramos que queremos que tenga cada ración y lo que obtenemos es el número de raciones que nos van a salir de esta receta en concreto, de esta producción. Una vez tenemos el número de raciones, dividimos el costo total por el número de raciones y tendremos el precio por ración. Entonces, el precio por ración es importante en recetas que se racionan y se sirven racionadas o en platos. Pero hay veces que vais a hacer escandallos que son para producciones, no para, por ejemplo, si haces un pastel y lo sirves por ración, te interesa el precio por ración. Pero si quieres calcular lo que te cuesta hacer tu caldo de pollo, por ejemplo, solo necesitas el precio por kilo.
En ese caso, lo único que tienes que calcular es esta misma fórmula, el costo total, pero lo divides por la cantidad total de producción. Y entonces es un poco esto de aquí, precio, los gramos que tienes, lo multiplicas por 1000 y tendrás el precio por kilo o por litro. Prácticamente a todos los efectos, cuando estamos cocinando, los kilos y los litros son iguales. Cambian un poco, obviamente, pero yo la regla que utilizo es lo que es líquido, normalmente lo mido en litros, y lo que es sólido lo mido en kilos. Pero si estoy haciendo una receta en la que va huevo, va aceite, va harina, va chocolate y tengo una báscula, lo mediré todo con báscula. Y si tengo una receta en la que solo van líquidos, una salsa, digamos una salsa golf o algo así, probablemente lo mida todo con una jarra de medir. Pero es una cuestión de conveniencia y es un poco irrelevante tal vez. Y bueno, y con esto creo que hemos aclarado todos los conceptos necesarios para hacer un escandallo. Esta es la información que tenemos que poner y todo esto nos ayuda a conseguir esta información o a aclarar esta información. Haremos un segundo vídeo en el que haremos el escandallo en una hoja de cálculo, seguiremos todo el proceso de cómo rellenar la hoja de cálculo y también de cómo hacerlo si es una receta que ya tenemos hecha, cuál es el proceso que yo sigo para conseguir ese escandallo.